Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, un feliz domingo. Esto es Los Danieles, columnas sin techo. Y ustedes, si se conectaron, seguramente ya conocen a los dos protagonistas. Uno, un columnista reconocido en Colombia que hace muy poco fue despedido por segunda vez de la revista informativa de Colombia. El otro, un columnista de la misma revista que en solidaridad con su colega ha renunciado a la revista y han montado este portal que ha sido un éxito solo en 3 domingos de entrega. Ya los hashtags de los Danieles OP y los nombres de las dos columnas de hoy que ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer se han convertido en tendencia en los primeros 5 lugares en Colombia, así que las cifras hablan de un éxito rotundo de miles y miles de tweets sobre los temas de las columnas que ocupan a nuestros columnistas en el día de hoy. Este portal son columnas sin techo y me pregunto yo si vamos a llegar a convertir el portal en un Partenón, como la Acrópolis, donde hay muchos columnistas. Le doy la bienvenida a Daniel Coronel, que tengo que aclarar es mi jefe en Univisión, donde trabajo hace ya más de 2 años, y a Daniel Samper Ospina, quien también nos acompaña desde algún lugar de Colombia. Daniel Coronel está aquí en Miami. Bueno, bienvenidos, feliz domingo. ¿Y qué podemos resumir? ¿Qué lección nos ha dejado ya esta tercera entrega desde el lanzamiento, que realmente ha sido un éxito vertiginoso? Daniel Samper. Ángela Patricia, primero muy agradecidos contigo, millones de gracias, no sabes, mejor dicho, la importancia que le das a este portal que nació como una cosa casi de columnistas pordioseros, avalándolo con tu presencia, de verdad, millones de gracias por esto. Y bueno, aquí estamos ya en la tercera semana y vamos afianzando este extrañísimo experimento de dos amigos, colegas, tocayos, que comparten oficio, que compartieron además unas circunstancias muy concretas como las que tú dijiste y terminaron montando esta especie de techo improvisado para poder cumplirles a nuestros lectores, a los lectores de nuestras columnas todos los domingos. Esta es la tercera, estamos yo creo que maravillados al menos con el éxito que siempre mostramos en las columnas o en los hashtags de las columnas en Twitter por las mañanas. Ojalá se empiece a volver un hábito y aquí, bueno, estamos haciendo camino al andar y muy contentos. No, pues felices por ustedes, la verdad, además porque esto confirma que se puede hacer periodismo independiente fuera de un medio tradicional, y eso es importantísimo en esta época de revolución digital. Daniel Coronel, decíamos, los hashtags con los títulos de las columnas de hoy: cadena de aplazamientos y un mercado corrupto tiene huevo, están ya posicionados en los primeros lugares, pero ha sido tal el éxito que ya los comenzaron a piratear. Cuéntame qué información tienes. Sí, pues surgió una página, Ángela Patricia, que se llama losdanieles.digital. No la visiten. Esto que estoy haciendo produce exactamente el efecto contrario. La legítima, no acepta invitaciones en losdanieles.com. Y resulta que al revés de nosotros, esa página pirata está haciendo dinero, está recibiendo publicidad, suscripciones, mientras que nosotros lo estamos haciendo solo para compartir estas ideas con los lectores, y también porque no nos esperábamos que estos lectores y estos usuarios de las redes sociales iban a convertirse en el techo de unas columnas que, pues, hasta hace 3 semanas estaban condenadas a muerte. Y resulta que no solo están viviendo, sino que tienen más lecturas que las que tenían en su etapa anterior. Eso nos tiene muy felices. ¡Qué maravilla! Eso nos tiene muy, muy felices y nos muestra pues que el mundo que ha cambiado en muchos sentidos, muchos que no son para bien, pero en este tema de la democracia informativa, pues sí se muestra que uno a veces no necesita tanto el techo, sino que necesita tener la solidaridad y el interés de los lectores. Entonces, pues, en ese sentido, vivimos muy felices. Ahora tenemos un solo jefe, que es el lector, para él trabajamos,
Y además es una jefatura bastante extraña porque es un jefe que lo emplea a uno para que sea desobediente, para que se salga incluso de los gustos del gran público y de vez en cuando o muchas veces escriba en contra del parecer o el gusto general, que es la labor del columnista en muchos sentidos y en muchas ocasiones. Desde luego, hay que ser desafiante, irreverente, eso caracteriza a los periodistas. Bueno, ya muchos han leído las columnas, los dos Danieles, y sé que esta época de cuarentena se presta para que uno tenga encontronazos en casa con la pareja, con los hijos, porque estamos todos hacinados, estamos todos encerrados. Y pues por supuesto, Daniel, hablando en su columna Un mercado corrupto tiene huevo, no solamente pone de manifiesto esa digamos, tensión en el hogar, sino también cómo se están aprovechando en los mercados y con las donaciones para ayudar a los más pobres, para sacar tajada, para beneficiarse económicamente. Así que, Daniel, me sorprendió al leer tu columna, saber que tú no sabes diferenciar entre una papaya y un aguacate. ¿Cómo así? Imagínate esas cosas producto del pico y género a las que nos vemos abocados los hombres cuando hacemos mercado solos. Una tragedia. Pero por supuesto, ¿cuántas veces tú vas al mercado al mes? No, yo muchas veces voy, pero acompañando a mi mujer y paso grandes momentos leyendo revistas gratis y todo eso. Pero estas aventuras a las que nos en las que nos metió la cuarentena, pues me pareció que podía ser un tema divertido porque es como hacer algo de humor costumbrista con estas nuevas realidades que nos están sucediendo, ¿no? Cosas tan extrañas que ya empezamos a normalizar. Uno ve que pasan jabalíes con sus crías por una carretera y ya le parece normal. Es decir, estamos en tal delirio que me pareció que un buen tema era hacer algo de humor costumbrista, pero sobre esta locura que estamos atravesando. Esta nueva realidad. Y tú ni siquiera debes saber cuánto vale un kilo de carne, por ejemplo. Naturalmente no. De chatas. Yo pensaba que las chatas eran unas personas, para empezar. Bueno, adelante entonces con esa lectura que pues el título de la columna ya se ha convertido en tendencia. Tengo entendido que está en primero o segundo lugar. Esto obviamente varía con las horas, pero bueno, vamos a sonreírnos un ratito. Listo. La voy a leer entonces muy rápidamente. Se llama Un mercado corrupto tiene huevo. Pedí a mi mujer que me permitiera comprar el mercado en el turno para hombres del pico y género. Aquella medida inventada por Claudia López para alternar la salida a la calle entre hombres y mujeres y detectar a simple vista a los infractores. Podrían haber logrado lo mismo con fórmulas como el pico y gordo, por ejemplo, o picos y calvos. De ese modo, además, yo podría ver la luz del sol todos los días. Pero la alcaldesa prefirió turnar la salida según el género, acción, comedia, terror, y yo pensaba aprovechar la oportunidad para tomar un breve respiro. Antes, debo decir que me he comportado con serena madurez durante la pandemia, si bien a mis hijas les resulta exagerado que me vista de apicultor para recibir los domicilios y los transporte a la cocina con unas pinzas especiales como si fueran piezas de uranio. Pero salir a la calle me representaba una liberación salvadora, que no sería como ir a Cuba, ¿no? Claro que no, pero no estaba mal. Tú, en el mercado, se rió de mí mi mujer. ¿Qué tiene de malo? Me defendí. Que no diferencias una papaya de un aguacate, se burló. Papaya es la que da la influencer María Fernanda Cabal cuando dice que el coronavirus es una simple influencia. Le dije para zanjar la discusión. Aguacates, en cambio, son los policías que cogieron a bolillo a la gente en Ciudad Bolívar. El listado que me dictó tenía más artículos que el decreto del gobierno. Encargó huevos, carne, atún, pastas, frutas, botellas de agua saborizada como si trabajara en la fiscalía, pan, jabón, gel antibacterial. Preparé entonces mi pinta desde la noche anterior. Elegí un tapabocas que combinara con la camisa y tan pronto como el sol asomó la cabeza, me bañé por primera vez en la semana y salí a la vida. Por las calles vacías silbaba el viento. Familias de animales silvestres como venados atravesaban sin prisa la avenida Boyacá.
En la puerta del mercado, varones de diversas edades sabían guardar la distancia, a diferencia de Iván Duque con el Ñeñe Hernández. Por las góndolas deambulaban hombres que no sabían qué diablos era una piña perolera o cómo se elegía un aguacate para hoy, pero compraban valiosos minutos de libertad en el intento de descifrarlo. Algunos competían en los corredores cuando se les adelantaban en el carrito. Si no hay chatas, ¿llevo narizonas?, preguntaba uno en la sección de cárnicos. Me dijeron que buscara zapotes en frutas, pero allá no quedan anfibios de ningún tamaño, se quejaba otro. Saqué adelante los encargos con una tenacidad que a mí mismo me pareció conmovedora. Compré atún, que estaba regalado a menos de 19,000 pesos la lata. Compré almendras, cacahuetes, granos integrales que, si bien no estaban en la lista, hacían parte de las 5 comidas diarias recomendadas por el Ministerio de Salud o por Sasha Fitness. Ahora no lo recuerdo bien. Incluso coticé un pan de molde con un panadero que sobrellevaba con discreción su opulento salario, al punto de que más parecía el humilde ejecutivo de una petrolera. De regreso a la casa, las calles continuaban irreconocibles. ¿En qué momento la ciudad es este lugar extraño en que un día salen las mujeres y otro los hombres? Los barrios pudientes lucen tan deshabitados como los conocimientos científicos de María Fernanda Cabal, pero los populares están atestados de personas que rugen de hambre, y una lata de atún vale más que un litro de gasolina. En la cocina desempaqué y desinfecté las provisiones delante de mi esposa. 21 latas de arvejas Petit Pois, 32 latas de duraznos en almíbar y tarros de macadamias, me recriminó mientras iba sacando los objetos. Entendía la lista como una simple guía que podía ir interpretando, me defendí. ¿Y cuánto te costó todo esto?, me regañó ella. Siempre una platica, reconocí, como 500,000 pesos. Me cuestionó el mercado como si lo hubiera comprado Elsa Noguera, por lo caro, por lo inútil. Me hizo sentir como Eduardo José González, el funcionario de presidencia a instancias del cual, según una importante denuncia de Juan Pablo Calvás en la W, facturaban a 117,000 pesos mercados que en Carulla cuestan 80,000. Y estos 10 galones de fabuloso, contraatacó mi mujer, para que nos los inyectemos, como dijo Trump, me defendí. ¿Y los huevos? Huevos no había, le dije, pero ya retiré las cesantías para comprar una canastilla al alcalde de Abejorral que los tasaba a 18,000. O sea, ¿que no los trajiste?, me dijo. No, tienes huevo, me reclamó. ¿Y el gel? Imposible, le dije. Estaba como Carrasquilla, por las nubes. Y las pastas, volvió al ataque ella. La farmacia estaba cerrada, le reconocí. El colapso del mercado de las bolsas no era nada frente al colapso de mi propio mercado. Según mi mujer, lo desempacaba de las bolsas, precisamente. Todo le resultaba indignante e ineficiente. Por momentos no sabía si se refería a mí o a la gestión del propio ministro Carrasquilla. Esto se llama sobrevivir a la cuarentona, pensé. Solamente sabe criticarme. Mi mujer es la Petro de la relación y yo la Claudia López. Aunque, a diferencia de Claudia, yo no entro en conflictos con Duque, que sería mi hija mayor, la que está en clase de guitarra. Al día siguiente, sacó tiempo del teletrabajo y regresó del mercado con la lista comprada. Traté de devolverle sus odiosas labores de fiscalización criticándola por haber comprado tantas papayas. Pero no eran papayas, eran aguacates. Esa pues era mi columna del día de hoy para los que sigan despiertos. Yo estoy segura que tantas parejas se identifican fuera de la denuncia de la especulación que es miserable en medio de esta pandemia. Tantas parejas se deben identificar con ese relato, Daniel. Yo creo que te hizo falta unas cuantas llamadas del supermercado. Amor, la cebolla, te cayó, la cabezona, la verde, la roja. Toda la razón. Faltó meterle la llamada, que eso es clave. Sí, señora. 2 o 3 llamadas encontré de tapa roja. En fin, yo como estoy saliendo de la casa, a diferencia del resto de la familia, soy el encargado de ir al mercado a comprar las cosas que hacen falta. Y tengo que hacerlo siempre por FaceTime. Cuando tú dices que los mangos tienen que ser verdes o maduros, mostrarle, y sin aprobación no compro nada porque todo me sale mal. Obvio, te regañan. No. Y uno termina entonces diciendo, ¿sabe qué? La próxima vez salgo yo porque la tarea es más complicada con un remoto.
Bueno, Daniel, ahora hablemos de tu columna, que obviamente es otro eslabón de una cadena que le da, digo yo, varias vueltas al cuello. Y obviamente es el seguimiento de un caso que tú has venido cubriendo y denunciando muy acertadamente. Para los que no te han seguido, porque cada vez hay nuevos seguidores en este portal, los Danieles, Columnas sin Techo, ¿por qué no ponemos en contexto los personajes de los que hablas en tu columna? La columna gira en torno al abogado Diego Cadena, que supuestamente está acusado, supuestamente no está acusado de sobornar, de manipular testigos para favorecer al expresidente Álvaro Uribe. ¿Por qué no nos dices cuál es el contexto en el que escribes tu columna? Sí, evidentemente el abogado Diego Cadena ha sido señalado de haber sobornado testigos, de haber efectuado pagos a testigos para que cambiaran su versión a favor y se volvieran a favor del expresidente Uribe, de presionar a otros y en otros casos de articular maniobras con terceros para tapar lo que había hecho con otros testigos. De todo eso, digamos, hay una gran evidencia que fue lograda por la Corte Suprema de Justicia a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, que tiene llamadas, comunicaciones, seguimientos a este abogado. Desde diciembre del año pasado, desde comienzos de diciembre del año pasado, la Fiscalía, el fiscal encargado del caso, había llamado a Diego Cadena y a otro abogado que trabaja con él, que se llama Juan José Salazar, a una audiencia de imputación de cargos con medida de aseguramiento intramural. Esto que los primeros días de diciembre del año pasado fue citado para febrero, para 2 meses después. Y en febrero resulta que el abogado Cadena declaró que tenía un problema estomacal y no podía ir a la audiencia. Finalmente apareció, pero diciendo que estaba incapacitado para responder. Y el abogado defensor, que es el penalista Iván Cancino, alegó que tenía una cita odontológica que preciso le coincidió con esta audiencia que estaba fijada 2 meses antes, y entonces que no podía cancelarle a su odontólogo, porque pues imagínense, ¿quién puede cancelarle al odontólogo solo por ir a una audiencia de imputación de cargos a la fiscalía? En esa misma ocasión, en febrero de este año, se fijó la nueva fecha para el próximo martes 28 de abril. Y el abogado Cancino dijo, miren, yo les prometo que esto no es dilación, en la próxima cita estaré. Y ahora los hechos nos demuestran que no es así. Y además hay un argumento bastante curioso, que es que el abogado Cancino dice que las pruebas contra Cadena, contra su defendido, son ilegales porque no se puede grabar a un abogado porque es vulnerar el derecho a la defensa del cliente. Pero resulta que Cadena nunca ha estado acreditado como el abogado de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia ni en ningún otro tribunal. Esa es, digamos, el sustento de la columna, que es un poco retrato de la picaresca abogadil Colombia, en donde sin duda el mejor abogado, el abogado que más saca clientes de la cárcel, se llama vencimiento de términos. Claro. Ese es el truco para extender y extender los plazos hasta salir libres por vencimiento y no demostrando ningún tipo de inocencia, como además creo que sería muy difícil demostrar porque todas las pruebas muestran que el abogado Diego Cadena sí incurrió en esas conductas y además que no incurrió solo, sino que estuvo concertado con un grupo de personas que también deberían pagar ante las diferentes instancias de la justicia por esos delitos. Daniel, brevemente, antes de que nos leas la columna, explícanos por qué el abogado Cadena intentaba sobornar al principal testigo, a Juan Guillermo Monsalve, a favor del expresidente Uribe. ¿Qué es lo que buscaba antes de...? Buscaba presionarlo, le ofreció servicios jurídicos gratuitos a cargo de su oficina y también hay otro testigo, Carlos Enrique Vélez, al que le efectuó pagos que están perfectamente demostrados. Además de eso, varias cartas presentadas a favor
de Álvaro Uribe y supuestamente hechas por presos, pues están demostradas que están escritas de puño y letra del abogado Cadena y de algunos aliados del abogado Cadena. Y en fin, una serie de elementos que prueban, por ejemplo, la febril actividad que ha tenido este señor tratando de desacreditar el caso en medios, tratando de sacar provecho de unas fisuras que hay en la institucionalidad con el propósito de impedir que los testigos se expresen libremente y pues lo que constituye claramente una obstrucción de la justicia. Lo que buscaba Cadena era que Monsalve cambiara su testimonio inicialmente con Uribe. Monsalve ha declarado por muchos años que el ahora senador Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe Vélez participaron en la creación de un bloque de las autodefensas. Este señor Monsalve es el hijo de quien fuera el mayordomo de la hacienda Guacharacas, que es una propiedad que durante mucho tiempo fue de los Uribe y ahora una parte de ella pertenece a los Gallón Henao, en un interesante juego de propiedades que también es objeto de otra investigación. Pero bueno, de eso habrá oportunidad de hablar, pero muestra, digamos, esa vieja connivencia entre grupos paramilitares, narcotraficantes y sectores políticos en muchos lugares del país. Adelante entonces con la cadena que nos ocupa hoy. La cadena de aplazamientos. Sí, señora. Cadena de aplazamientos. El próximo martes, Diego Cadena se saldrá nuevamente con la suya, al menos por ahora. La audiencia programada para que la Fiscalía le impute cargos a él y a su socio Juan José Salazar por presuntamente sobornar y manipular testigos en el caso de Álvaro Uribe será aplazada otra vez. La diligencia, que fue citada por la justicia hace 5 meses para pedir medida de aseguramiento intramural contra los dos abogados, fue reprogramada en febrero porque Diego Cadena aseguró que tenía diarrea. Y a su abogado defensor, Iván Cancino, le surgió una cita al odontólogo tan apremiante como la soltura de su cliente. Este martes, Cancino alegará que la nueva audiencia está citada para que sea presencial y que ni a él ni a su representado les notificaron que por la pandemia puede hacerse por medios virtuales. Abro comillas. La notificación de la audiencia está para presencial en Palo Quemado. Los procesos no se notifican por medios de comunicación ni la Fiscalía. El Centro de Servicios Judiciales nos tendrá que informar que hay un cambio para la audiencia. Cierra comillas. Esto fue lo que afirmó Iván Cancino en declaración al periódico El Heraldo. Como en el caso de Carlos Matos, otro célebre cliente de Cancino, los sucesivos aplazamientos seguirán impidiendo que la justicia actúe. Cadena, que antes se movía raudo, incluso en avión privado, ahora no puede desplazarse para acudir al llamado de la justicia. Y tampoco usar los medios digitales que bien maneja como costa en el proceso. Abre comillas. Mientras la notificación siga estando para una audiencia presencial, es absolutamente imposible hacerla porque hay un aislamiento. Esta no es una excepción y además mi cliente está en la ciudad de Cali, luego no puede ir a la ciudad de Bogotá. Cierra comillas, justificó el penalista Cancino. Cancino ha venido ambientando en redes sociales y en una recién creada agremiación de abogados una teoría según la cual las pruebas contra Diego Cadena son ilegales porque, de acuerdo con su interpretación, la Corte Suprema de Justicia no podía ordenar grabarlo por ser el apoderado del senador Álvaro Uribe, lo cual vulneraría el secreto profesional del abogado y el derecho a la defensa del senador. Bueno, a la brillante tesis de Iván Cancino solo le falla un detallito. Diego Cadena jamás fue acreditado como apoderado de Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia ni ante ningún otro tribunal. El solo hecho de que Cadena sea abogado no lo pone por encima de la ley, ni a salvo de una investigación por los delitos presuntamente cometidos por él, probablemente concertado con otras personas. Es más, el propio Cadena, en su declaración ante la Corte Suprema, reconoció que no presentó el documento que lo acreditaba como apoderado de Álvaro Uribe. Aún así, sin el cumplimiento de ese requisito insalvable, interpuso un recurso en ese expediente pidiendo desarchivar el proceso contra el senador Iván Cepeda. Y aquí empieza una pregunta del magistrado instructor. ¿Y ese recurso usted lo interpuso a título de qué? Le preguntó el magistrado investigador a Cadena, que declaraba bajo la gravedad del juramento. Contesta Cadena. Hubo un error, señor magistrado. Un error que reconozco, no haber radicado el poder. ¿Y ese recurso usted lo interpuso a título de qué?
Hubo un error, señor magistrado, un error que reconozco no haber radicado el poder. El poder jamás fue radicado en el alto tribunal y vino a aparecer solamente cuando Cadena fue llamado a declarar en el proceso que la Corte sigue contra Uribe por fraude procesal y soborno de testigos. Allí, Cadena reconoció que muchas de sus cuestionadas gestiones, incluyendo las visitas al testigo Juan Guillermo Monsalve, tendientes a que se retractara y respaldara a Álvaro Uribe, tuvieron lugar antes de la firma del poder nunca presentado. ¿Cuándo se le otorga y cuándo le firma ese poder el senador Álvaro Uribe? Pregunta el magistrado. Abril del año 2018, responde Cadena, cuyas visitas a Monsalve ocurrieron en febrero, 2 meses antes de ese mismo año. Y le pregunta el magistrado, ¿pero antes de abril del año 2018 usted ya había realizado las gestiones a que se refieren sus respuestas? Sí, señor magistrado, concede Cadena. ¿Cuándo se lo otorga y cuándo lo firma ese poder? Abril el senador Álvaro Uribe. Perdón, abril del año 2018. En varias oportunidades. Pero antes de abril del año 2018, ¿usted ya había realizado las gestiones a que refiere en sus respuestas? Sí, señor magistrado. Es decir, que la novedosa tesis de Cancino pretendería que el poder no presentado se considere válido y además retroactivo. Los únicos abogados de Uribe acreditados ante la Corte Suprema de Justicia en ese proceso han sido Jaime Granados, Juan Felipe Amaya y David Espinosa. El abogado Granados me dijo hace un tiempo que nunca había visto o hablado por teléfono con Diego Cadena. A juzgar por las preguntas que le ha hecho a los testigos, como Fabián Rojas, antiguo asistente legislativo de Álvaro Uribe, él, Granados, quiere dejar en claro que los otros abogados nada tuvieron que ver con Cadena. Aquí pregunta el abogado Granados al testigo. ¿Usted fue testigo de algún encuentro de alguno de los abogados aquí presentes? ¿El doctor Mosquera, o Felipe Amaya, o mío, doctor Diego Cadena? Y Rojas responde, no, señor. ¿Usted fue testigo de algún encuentro de alguno de los abogados aquí presentes, doctor Mosquera, o el doctor Felipe Amaya, o mío, con el doctor Diego Cadena? No, señor. No obstante, varias de las polémicas piezas conseguidas por Cadena fueron allegadas al expediente por la oficina de Granados. A largo plazo y de manera inexorable, Diego Cadena será el chivo expiatorio de este asunto. Lo único que están haciendo es alargar ese plazo con la esperanza de empantanar el proceso. Esa es la columna. Muchas gracias. No, buenísima, Daniel, buenísima. Y lo que tú dices, el vencimiento, están jugando al vencimiento de plazos y obviamente a dejar a Cadena solo. Me llama la atención cuando dices que varias de las polémicas piezas conseguidas por Cadena fueron allegadas al expediente por la oficina de Granados. ¿A qué piezas te refieres? ¿Son piezas que lo...? Me refiero a las declaraciones de Carlos Enrique Vélez, a las de otros presos paramilitares que pretendían presentar a favor de Uribe, como alias Racumín, alias Fosforito. Es una lista de alias muy grandes, pero esas piezas las había conseguido Cadena en las cárceles y fueron presentadas ante la Corte Suprema de Justicia por envío de la oficina de Jaime Granados. Y eso, por supuesto, lo incrimina aún más, ¿o no? No necesariamente a Granados en el procedimiento, pero pues sí muestra que aunque el doctor Granados me dijo a mí que no había tenido ninguna comunicación ni presencial ni telefónica con Cadena, pues algún tipo de relación debía existir. Probablemente el puente era el mismo Álvaro Uribe y su oficina en el Senado para que este abogado que hacía el trabajo, digamos, más polémico y menos presentable, se juntara con los de cuello blanco que entregaban las piezas y ejercían la defensa titular de Uribe, que son los verdaderos apoderados. Claro. Bueno, como ustedes han podido escuchar, Daniel Coronel no solamente es un excelente escritor y columnista, sino que también tiene un humor muy fino, un humor muy inglés, un humor con mucho sarcasmo. Yo lo escucho a diario porque obviamente trabajamos muy cerca y en las reuniones editoriales pues hace mucho énfasis en esas apreciaciones con mucho humor. Te pregunto, Daniel,
¿alguna vez has pensado en escribir, o sea, que se inviertan los papeles, que Daniel Coronel escriba con el tono de Daniel Samper y Daniel Samper escriba en serio como Daniel Coronel? Una vez hace muchos años le propuse a Danielito que la última columna del año de la revista, él hiciera una investigación y yo hiciera una columna de sátira política y de humor. Y lo pensamos y nos pareció que no era lo que debíamos hacer en ese momento, porque es que además nosotros, de alguna manera, por supuesto él de manera mucho más legítima que yo, somos hijos de un mismo tronco. Cuando tú y yo estudiábamos para ser periodistas, Daniel Samper Pisano era primero el director de la unidad investigativa del Tiempo y el columnista más leído de Colombia, y escribía piezas de investigación y escribía piezas de humor, y escribía varias veces a la semana, no una vez a la semana, sino cada tercer día o una cosa así, y su columna Reloj era una referencia de todo. Y digamos, nosotros conscientes de nuestras limitaciones, sabemos que somos tan escasos que para reemplazar ese Daniel se necesitan 2 Danieles. O sea que no le apuntan a ese experimento. Bueno, no, pero de pronto si me da la oportunidad, Danielito alguna vez claro, no, lo que pasa es que, bueno, ahí salgo perdiendo yo porque es muchísimo más difícil hacer las investigaciones que se pueden hacer en Colombia, pero ojalá en los Danieles, o seguramente en los Danieles tendremos unas licencias creativas y nos podremos poner retos que seguramente en otros escenarios, pues no. Yo seguramente creo que alguna vez seremos capaces de escribir los dos del mismo tema, a ver cómo lo hace cada uno, o que el uno haga textos cruzados, en fin, cosas de ese estilo. Los Danieles creo que se prestará para hacer una especie de taller de creatividad con las columnas que va a ser muy, muy divertido y muy interesante. Ojalá. Nosotros tenemos el sueño de hacer además de las columnas escritas, que es lo que más hemos tratado de defender ante estos insucesos que hemos vivido, es también buscar otros formatos para opinar, para investigar, para hacer sátira política, y vamos a ensayarlo, como dice Daniel, vamos a hacer de esto un taller permanente y una experimentación permanente. De pronto vamos a incurrir en infografías, podcast, en muchas cosas con el propósito de mostrar que la opinión pues es un género vivo y que se puede reproducir en muchos formatos. Además tengo entendido que Daniel Samper ha montado una escuela de youtubers, entonces me imagino que de ahí van a salir muchos personajes y mucho material para los Danieles, ¿o no, Daniel Samper? Claro, claro, ahí tenemos una escuela detrás que nos soporta y que permanentemente está indagando y haciendo laboratorios creativos y mirando gente nueva y tal. Y esa es una cosa que nos va a ayudar seguramente, claro. Bueno, y de aquí al próximo domingo, ¿ya empezó la angustia de cuál es la próxima columna? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo funciona eso? ¿Ya tienen el tema, Daniel Samper? Sí, yo creo que ya tengo el tema. Obviamente está el mundo entero en un modo muy monotemático. Y todos estamos mirando hacia el mismo sitio, que es la pandemia y demás. Entonces, se me han ocurrido varios temas en torno a la pandemia, pero creería yo que uno de los que voy a tratar de abordar es, no sé, como una parodia de decreto, con algunas de las cosas que pretenderían algunos políticos del Centro Democrático, por ejemplo. Esa es como hasta ahora la semilla de tema que tengo. Eso hay que sentarse, escribirlo, ver si prospera, si no. Pero me parece que hacer una parodia de decreto puede permitir que uno aborde muchos temas a la vez en un paraguas pues humorístico, que es la parodia. Vamos a ver si cuaja el asunto, si no. Toca sentarse y escribir mucho. Claro, claro. ¿Y en tu caso, Daniel Coronel? Estoy entre 2 temas. Uno, una investigación que nada tiene que ver digamos, con la coyuntura noticiosa actual. Y otro es un tema reflexivo sobre lo que significa perder el trabajo, que es lo que le está pasando a millones de personas en este momento. La semana pasada, cuando escribí la columna sobre el doctor Nieto, que fue el primer médico colombiano que murió por coronavirus,
pensé que, bueno, algo de investigación hay, hay reportería y todo, pero al final es una reflexión de sentimientos. Y creo que a veces en este momento nos hace falta motivar esas reflexiones, motivar lo que significa no tener la plata para pagarle el colegio al niño, o no tener la plata para comprarle los tenis que él quiere, o la camiseta que él quisiera tener para estrenar la próxima semana. Poder explicarle a los nuestros que estamos viviendo una época en donde van a escasear los recursos para muchos de nosotros, porque el trabajo se ha perdido, porque los negocios se han deteriorado y probablemente se deterioren un poco más, porque es necesario establecer una nueva prioridad para las cosas. Por ejemplo, muchos de nosotros que trabajamos en diferentes partes, en diferentes industrias y en diferentes lugares, hemos tenido que sufrir la rebaja de nuestros ingresos por salarios, porque los negocios no van bien, y eso de alguna manera impacta todo el estado de ánimo de una familia. No es fácil explicarle a un niño que además del encierro que tiene que estar sufriendo por la cuarentena obligatoria, ahora además tiene que aplazar sus sueños porque sus papás tienen menos ingresos. Entonces, también he estado pensando si valdría la pena elaborar sobre algo de eso para la columna de la semana entrante. Y no es algo que vaya a decidir en las próximas horas, pero me inclino a pensar que esos temas de reflexión pueden tener mayor receptividad en este momento, porque la situación que planteamos de unos es la situación de todos. Yo pienso, por ejemplo, lo que están sintiendo las personas a las que le rebajan su salario, y lo que están sintiendo a la vez los empresarios que tienen que recurrir a esto simplemente para garantizar que no todos pierdan el empleo. Entonces, en eso estoy moviéndome, y quizás me incline por escribir por uno de los dos. Y la otra investigación es denunciar un corrupto, matar al dragón, rescatar la princesa, que es el trabajo de un periodista de investigación cada vez. Bueno, pues ahí dejas la incógnita, la pregunta para ver cuál de los dos temas prefieres. El primero, pues, sin duda toca la fibra emocional y retrata el drama que viven millones, no solamente en Colombia, en el mundo entero, especialmente en un momento en el que perder el trabajo, pues es el peor momento para tener y vivir esa situación, porque mientras, como tú dices, se reactive la economía, pues seguramente va a ser muy difícil engancharse con una empresa, reinventarse en las condiciones de precariedad económica que vive el mundo. Bueno, yo creo que antes de que se aburran nuestros seguidores, pues los de ustedes, yo estoy aquí simplemente como moderadora, pues quiero hacerles una última pregunta. Por ejemplo, a Daniel, le veo los banderines allí atrás, sabemos que eres un hincha acérrimo del Santa Fe, y pues te habla la hija de un futbolista, hincha del mejor equipo de Bucaramanga, el glorioso Atlético Bucaramanga. ¿Qué hace un hincha de fútbol sin poder ver fútbol en cuarentena, sin poder ir al estadio, sin ver partidos de liga, sin ver campeonatos? ¿Con qué reemplazas eso? No, esto es irreemplazable, dificilísimo. El recuerdo es el único sustituto. Tratar de recordar partidos. Ayer en la televisión colombiana pasaron el partido de la selección Colombia contra Uruguay, por ejemplo. Pero claro, es que el fútbol además es una medida de tiempo. Uno no sabe si está en fin de semana, si no hay fútbol. Es terrible. Para los que somos hinchas del fútbol, esto ha sido una gran calamidad. Créeme, para mí ha sido una satisfacción enorme, porque aquí en mi casa nos peleamos, unos ven fútbol en un televisor y los otros vemos noticias en el otro, así que ha sido un oasis. Daniel, en el caso de Daniel Coronel, perdóname, ¿querías decir algo más, Daniel? Sí, que el Atlético Bucaramanga está tomando impulso. Yo creo que
cuando regresemos a la normalidad va a venir absolutamente con todo y suena de campeón de la Copa Libertadores incluso, te quiero decir. Dios te Lo puedo oiga, pronosticar. Dios te oiga. Ah, no montemos el burro sin citarlo. Daniel Coronel, ¿cuál es tu pasión? Obviamente, aparte de tu familia, aparte de escribir, ¿qué es eso que la cuarentena te ha quitado y te ha agobiado? No, pues, Reemplazado. sabes que me gusta mucho montar en bicicleta y disfruto mucho esos paseos, a veces en el plan de ejercicio y a veces solamente por mirar, por estar por ahí, y pues no es aconsejable hacerlo ahora, por lo menos no tan seguido, y eso lo he echado de menos. Ya cuando había empezado la cuarentena, gracias a un amigo cuya casa da a un muy lindo canal aquí cerca de nuestra casa, fuimos a montar en kayak mi hijo de 13 años y yo. Y bueno, eso fue un paseo maravilloso porque él llevaba 3 semanas sin salir de la casa y ver otra vez el sol y sentir el olor del agua y ver otros barquitos por ahí, lo animó mucho. Todo iba divinamente hasta que cuando ya llegábamos y estábamos llegando al muelle, el kayak se volteó y yo me fui al agua con el celular y perdí un montón de cosas que tenía el celular porque la última actualización que había hecho era 2 semanas antes, entonces perdí las notas de las últimas 2 semanas y estoy todavía reconstruyéndolas, pero sí, echo de menos esos paseos y todo, pero de resto, pues, la verdad no he tenido mucho tiempo a aburrirme porque como tú sabes, hemos tenido que trabajar mucho para llevar más información sobre esta enfermedad a la audiencia de Univisión, que es una audiencia muy importante y que necesita mucho esta información porque pues miembros de la comunidad hispana son quizás los más desprotegidos y los más expuestos en este momento de pandemia. Entonces, pues eso nos ha tenido trabajando mucho y no nos deja tiempo para aburrirnos. Bueno, pues ojalá recuperes esos datos, porque eso sí que también es una tragedia, sobre todo para un periodista. Bueno, yo les agradezco muchísimo esta invitación, esta oportunidad de conversar con ustedes, de escucharlos, de leerlos. De nuevo, felicidades, todo el éxito que se merecen. Me alegro que hayan podido demostrar este seguimiento que... de nuevo, reafirma la solidaridad, el respeto, el apoyo, el seguimiento que les tienen tantos colombianos. Así que gracias por el periodismo colombiano, porque nos han abierto una puerta, nos han despejado un camino para muchos que van a venir detrás y que van a querer imitarlos y que van a querer, intentar sus propios emprendimientos para llegar a esas otras audiencias y no necesariamente con un techo. Así que felicidades y gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Muy felices y muy honrados de tener una presencia tan importante como la tuya en esta conversación. Gracias a ustedes. Millones de gracias, Ángela Patricia. Un abrazo muy grande. Mil gracias. A ustedes, felicidades y un saludo también a todos los que se conectaron hoy. Gracias. Feliz domingo.